Cultura y sociedad. Capítulo 3. Río Grande de la Magdalena. Una historia de exploradores, riquezas y disputas. A través de la historia, el río de la Magdalena ha sido uno de los elementos estructuradores y organizadores de nuestro territorio. Eh, Principalmente por este cuerpo hídrico se empezaron a generar los diferentes desarrollos, las diferentes economías, el diferente desarrollo urbano a través de este elemento natural. Para varios historiadores, el río de la Magdalena es reconocido como una arteria que drena todo el territorio, que permite esa conexión entre territorio, cultura, ambiente, lo social, lo cultural, y lo incorpora en cada uno de sus elementos y a través de la historia. A su misma vez, el Río Grande de la Magdalena es el protagonista del poblamiento de América. Sus primeras cartografías fueron realizadas por exploradores, naturalistas y principalmente por militares que se encargaron de generar esas cartografías para empezar a conocer el río Magdalena. Eh, Cabe mencionar que los primeros exploradores que ingresaron al río Magdalena lo hacían bajo piraguas, carabelas europeas. Estos principalmente buscaban el abastecimiento agrícola y minero, así como también lugares para sentarse, para crear nuevos poblados, nuevas ciudades y principalmente para proclamar el dominio sobre este territorio. Pero a lo largo de estos viajes, estos exploradores, gran parte de ellos españoles, se vieron con grandes sesgos para enfrentarse a este nuevo territorio, a este río de la Magdalena. Hay que mencionar también que su navegación permitió conectar el interior del territorio con el mar Caribe. Esto principalmente se dio hacia el siglo XIX, generando un eje comercial en el territorio colombiano a partir de este elemento hídrico, lo que lo potencializó por encima de otros ejes fluviales como lo eran para su época el Atrato, el Meta, el Putumayo, etcétera. También hay que mencionar que eh, hacia inicios del siglo XX el río Magdalena se encontraba ya casi conectado al país por los diferentes medios y las diferentes tecnologías para la época, como lo fueron el telégrafo, los correos, los buques a vapor, los ferrocarriles, las mismas canoas, por decirlo. Y también en este capítulo se mencionan que las primeras representaciones cartográficas que se dieron en el río de la Magdalena fueron las representaciones de Humboldt en el año 1801, acompañado también de Francisco José de Caldas. También tenemos la de Vicente Toledo en el año 1803, la del el general Mosquera en 1849 y la de los hermanos Vergara y Velasco, que fue en el año 1910, con la cual se dio origen a lo que hoy conocemos como la Comisión Coreográfica de Colombia. Bueno, y en este esquema que quise hacer un poco para el recuento de lo que hace ese recorrido a través de nuestro país y por cada uno de esos pequeños puertos y de elementos que se fueron consolidando a través de sus bordes. Eh, Puse lo que para mí son los principales elementos, aunque sé que hay muchísimos más asentamientos, pueblos y ciudades sobre el borde del río Magdalena, pero quise ilustrar cuáles son los más principales de ellos, desde su nacimiento en el páramo de las Papas hasta su desembocadura en el mar Caribe, en la ciudad de Barranquilla, pasando por ciudades importantes como Neiva, Flandes, Girardot, Honda, Puerto Salgar, Puerto Bogotá, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Barranca Bermeja, Gamarra, El Banco, Pox y Barranquilla. Cada una de estas unidades, de estas ciudades, tiene algo de historia que contar para el territorio. Y a partir de lo que el río le ha aportado a ellos, les ha dado su cultura, sus dinámicas, su economía, y a través de todo esto
y principalmente su estructura ambiental. Nuestra siguiente diapositiva nos ilustra el personaje principal de este capítulo, que fue Francisco Javier Vergara y Velasco, quien fue un geógrafo, cartógrafo, historiador y militar que se encargó la mayor parte de su vida a enfocarse en los estudios de la geografía colombiana. La mayor parte de sus obras fueron grabadas en madera. Él lo que quería era buscar y sintetizar los diferentes conocimientos geográficos a través de la experiencia de sus viajes en las diferentes exploraciones por el territorio. Entonces fue uno de esos primeros geógrafos que se encargó de darnos a conocer la historia del río Magdalena. Fueron los diferentes mapas y planos cartográficos los que a través de la historia nos han contado el desarrollo del río Magdalena. Los principales de ellos, que a partir principalmente desde los años 1920, comienzan a dar esa idea de lo que es el río Magdalena. Comienzan a mostrarnos ese nuevo dinamismo en el transporte, en la comunicación, en la búsqueda de nuevas tecnologías, del avance de la economía, y es donde se empiezan a conocer nuevas empresas dedicadas al transporte de la conexión entre el Mar Caribe y el interior del país, con buques a vapor. Hay datos que dicen de que estos buques redujeron el recorrido en términos de tiempo. Ya se podía recorrer entre Barranquilla y Cartagena hasta Honda, con velocidades de 8 kilómetros aguas arriba y hasta 18 kilómetros aguas abajo, también permitiendo llevar una gran conexión de insumos para las ciudades del interior, llevando hasta 12.000 toneladas de carga. Eh, Diferentes son los elementos que han acompañado estas grandes tecnologías y el desarrollo del río Magdalena. Como principal elemento se dio el telégrafo. El telégrafo, uno de los inventos que permitió el desarrollo del río Magdalena, pudiendo conectar casi que en tiempo real, en aproximadamente 2 minutos, la capital del país con, eh, con la ciudad de Barranquilla. Eh, el barómetro de Fortín también fue un instrumento que permitió conocer con más precisión las diferentes dinámicas físicas principales del río Magdalena. Este instrumento era empleado para medir la presión atmosférica en las zonas donde se utilizaba. Que lo tenemos aquí. Es este elemento que parece un trípode. Y este elemento lo que permitía era determinar las coordenadas principales, longitud, latitud y altitud. Hay también que mencionar que a lo largo de la historia del río Magdalena nos ha contado ese contexto de enfrentamiento y de la lucha de poderes y de territorio, principalmente entre las autoridades españolas y los grupos indígenas rebeldes como los Carares, Yarigüíes, los Pijados, etcétera. En este tercer capítulo también nos menciona donde Bernardo de Vargas Machuca, quien era un capitán, quien fue el creador del primer manual de la contrainsurgencia en América, cuenta cómo los españoles tuvieron que aprender esas nuevas tecnologías de este territorio, de estos indígenas que ya tenían sus propios elementos para poder navegar y contrarrestar esas dificultades que se veían en el río Magdalena. Tuvieron que aprender esas tecnologías de los indios, de los indígenas, para poder desarrollarse y recorrer esos largos caminos por el río Magdalena. Estos elementos que estamos ilustrando aquí en nuestra imagen izquierda, como lo son la canoa, que fue una tecnología que hasta la época ha perdurado por el tiempo y ha sido ese elemento cultural de arraigo principal del río Magdalena.
Entonces podemos ilustrar en cada una de estas imágenes cómo esas canoas, cómo esas chalupas, cómo esas balsas se han encargado de guardar esa historia, de recopilarla y de llevarla hasta la época de ahora, que aún se siguen utilizando. Traigo esta frase que estaba en el documento que me pareció demasiado importante y dice que el Magdalena guarda una antigua memoria de contiendas y de representaciones en distintos periodos y distintos periodos lo muestran. Entonces, el Magdalena ha sido ese río, ese elemento natural que se ha encargado de darle una identidad al territorio, de reconocerlo, de recorrerlo a través de un periodo de tiempo. Finalizando nuestro capítulo, nos dice cómo el río Magdalena cuentan esas historias de sus vertientes, han entrelazado entre lo cultural, lo histórico, lo social, y cómo esas dinámicas son las historias y las vidas y los modos de vivir de sus habitantes. Actualmente el río Magdalena presenta diferentes problemáticas en sus entornos, desde la parte ambiental, ecológica, cultural, social. Vemos como la economía primaria impacta directamente sobre nuestro territorio. Los puertos fluviales, la industria petrolera, como vemos en estas imágenes ilustra ese impacto que ha llevado, ¿no? Esa lucha por el poder, por el territorio. La ganadería extensiva, la agricultura son esos elementos que no se han sabido manejar ni planear para tener un equilibrio en el territorio. Pero no solamente son esos conflictos ambientales sino que también son esos conflictos sociales a los que la historia, a los que la población se ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia. Como lo mencionábamos antes, esa lucha por el poder, esa lucha por el territorio se ha visto y se sigue viendo actualmente en el territorio. A lo largo del río Magdalena son miles las historias que podemos encontrar por esa lucha armada, por la lucha por la minería, por un espacio, por el territorio principalmente. Quise poner esta foto que encontré donde representa ese valor histórico que representa para los habitantes del río Magdalena sus aguas, su río, a partir de que ese mismo río es el que les da para vivir, para comer, para subsistir. Ese mismo río se ha convertido en ese elemento que se ha llevado a sus seres queridos, a sus historias, a su cultura, a su identidad. Pero creo que también que este río es ese potencial que nos da esa identidad, no solamente a todos los que habitan en sus riberas, sino a todos los colombianos. Es hora de proteger este río, este elemento natural, de guardar sus valores históricos, culturales, sociales, económicos y darle la identidad que verdaderamente se convierte para todos nosotros. Gracias.